El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Cámara de Representantes decide la suerte de la reforma política. Aprobada ley de orden público sin mico que hacía trizas el acuerdo de paz. Contratista Edgar Chacón ratifica denuncias hechas por el testigo estrella Jorge Pizano en escándalo Odebrecht. Presidente Duque ratifica que Colombia no está tejiendo agresiones contra otro país y pide respeto a Venezuela. Colombia desmiente que haya acuerdo con España por el Galeón San José. Consejo Gremial hace un llamado al gobierno para que sea más responsable en la reducción del gasto público. El tejo es reconocido como Patrimonio Inmaterial de Colombia. Artesanos colombianos fueron hoy homenajeados con la distinción más importante de todas, la medalla a la maestría artesanal. Con estos talentosos artistas los espero al final de la emisión desde el Club El Nogal en Bogotá. Con Gina Acuña e Inés María Sabaraín. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. La plenaria de la Cámara de Representantes define a esta hora la suerte de la reforma política. La iniciativa tiene que superar su cuarto debate esta semana para no hundirse. Wilson, buenas noches. Situación a esta hora de la reforma. Inés María, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues le cuento que acaban de levantar la plenaria de la Cámara de Representantes luego de votar la ponencia positiva. O sea que se continúa con este debate de esta importante reforma política. Estuvo por aquí el expresidente Álvaro Uribe como dándole un espaldarazo a esta iniciativa que lidera también la ministra del Interior y el propio presidente Iván Duque. Pero antes de que se levantara la plenaria hubo varias opiniones sobre lo que representa este articulado de la reforma política. Aquí se los presentamos. Y dije también que me oponía a la lista cerrada, porque ¿dónde está la democracia interna de los partidos en Colombia para que ya iniciemos con una lista cerrada? ¿Qué nos garantiza que quienes encabezarán las listas serán los mejores de cada partido? ¿Acaso podemos ocultar que en las últimas elecciones regionales participaron más de 12.825 colombinos, aspiraciones a gobernación, alcaldías, asambleas y consejos? La pregunta es si la lista cerrada o una reforma que trata de financiar todos los partidos cuando tenemos que buscar una ley de financiamiento donde no hay recursos y donde dicen que hay un hueco fiscal de 14 billones, ahora nos vamos nosotros a cargar con el costo los colombianos de financiar las campañas políticas y los partidos. Que al aprobar Senado Regional estaríamos incurriendo posiblemente en una sustitución de nuestra Constitución, para lo cual el Congreso de la República no tiene la capacidad, no tiene la competencia, según lo ha afirmado en varias ocasiones la Corte Constitucional. La plenaria ha sido citada para las 8 de la mañana y estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta reforma política. Desde el Congreso de la República, Wilson Moreno, CMI La Noticia. Así es, Wilson, gracias. Se salvaron los acuerdos de paz con las FARC y el gobierno podrá entablar, si así lo desea, diálogos con el ELN. Así quedó aprobado esta noche en el último debate de la Ley de Orden Público que pasa a sanción presidencial. La ley de orden público es la norma que les permite a los gobiernos negociar con grupos alzados al margen de la ley. En este caso, al gobierno Duque, con el ELN. Es un buen mensaje y una buena noticia para Colombia, no solamente porque deja abierta la posibilidad para futuras negociaciones siempre y cuando el ELN cumpla con las condiciones establecidas por el señor presidente. Sobre todo la condición de cesar el fuego, no seguir secuestrando ni atentando contra la población civil. La norma también pasó sin la medida que ponía en peligro los acuerdos de paz con la FARC. Ese proceso prohibieron en el Congreso, se salvó. CMI conoció la declaración del gerente operativo de la empresa Presoam, Edgar Chacón, quien admite que la compañía tenía en 2014 un capital de 20 millones de pesos, cuando la misma firmó un contrato de asesoría para la Ruta del Sol, generando un crecimiento financiero al día de hoy de 22.000 millones de pesos. La empresa Presoam fue mencionada por el ingeniero Enrique Pizano como una de las compañías que tendría suscritos contratos irregulares con Odebrecht para la Ruta del Sol. En el marco de dicha indagación, la Procuraduría escuchó el testimonio del gerente operativo de Presoam, Edgar Chacón, quien también fue funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Chacón negó que la compañía haya lavado dinero de Odebrecht, pero sí admite que hubo un crecimiento financiero. No es una empresa fachada y yo no creo tener tanto poder en la ANI como para haber inferido en todos estos concesionarios. Sin embargo, lo claro para las autoridades es que la firma tenía en 2014 un capital de 20 millones de pesos cuando recibió un contrato de asesoría para la Ruta del Sol, y además la empresa se dedicaba a fabricar textiles sin tener la experiencia para temas de ingeniería. No sé por qué tenía 20 millones de capital. La contabilidad de Presoam está a disposición de ustedes, como la puse a disposición de la Fiscalía. Chacón admite el crecimiento económico de la empresa desde 2014. Presoam ha firmado contratos por 22.000 millones de pesos. Hemos participado en licitaciones en el acueducto de Bogotá. Intentamos participar en la licitación del metro. La Procuraduría investiga si Chacón aprovechó su cargo en la ANI, dado que posteriormente se convirtió en gerente de la compañía. Paralelamente, la Fiscalía investiga estos contratos y 147 adicionales en los que se presentaron presuntas irregularidades, por lo que se adelantan una serie de inspecciones. Colombia desmintió que existía un principio de acuerdo con España para la extracción del galeón San José. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez desmintió al ministro de Exteriores español, Josep Borrell, quien aseguró que se había logrado un principio de acuerdo con la extracción del galeón San José. En relación con el galeón San José, nada ha cambiado. Ustedes saben, este proceso de la APP se encuentra suspendido y cuando el gobierno tome una decisión, la comunicará oportunamente. Ramírez aseguró que, aunque ambos gobiernos han tenido acercamientos en torno al tema, hasta el momento nada ha cambiado, y aclaró que el proceso de asociación público-privada para extraer el galeón sigue suspendido y que cuando se logren nuevos acuerdos, el gobierno lo comunicará. El presidente Duque rechazó las acusaciones hechas por Nicolás Maduro sobre un plan de Estados Unidos, Colombia y Brasil para sacarlo del poder por la fuerza y pidió respeto para el país. El presidente Iván Duque respondió a las acusaciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien ha señalado que se está fraguando un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo e incluso asesinarlo, donde se encuentran involucrados los gobiernos de Brasil y Colombia. Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región. Nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional. El mandatario advirtió que Maduro debe responder ante la justicia internacional. Que la dictadura sea consciente que a partir del 10 de enero muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables. Estas afirmaciones fueron hechas por Duque luego que el presidente de Venezuela asegurara que Colombia participa en un complot para derrocarlo. Solamente en Colombia tiene 7 bases militares. Para que salga el señor Duque a decir que esto es un acto inamistoso. Inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela, para matar al presidente de Venezuela. La Cancillería de Colombia, a través de un comunicado, también rechazó estas afirmaciones. Afirmaciones desobligantes, irrespetuosas y calumniosas. Este choque de declaraciones se da en medio de la tensión tras la presencia de 2 aviones rusos en territorio venezolano. El nuevo presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, invitó al gobierno a un mayor esfuerzo en materia de reducción al gasto para cumplir metas de crecimiento. En su primer pronunciamiento, el presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, hizo un llamado al gobierno nacional para que fortalezca los programas de reducción del gasto estimados en 1.2 billones de pesos para el próximo año. El mayor esfuerzo se debe a que no se consiguen los recursos totales con la ley de financiamiento. Aquí será muy importante que las políticas públicas, que el desarrollo empresarial, que la condición de los mercados internacionales favorezcan eso. Para los gremios es fundamental la reducción del gasto para cumplir con las metas de crecimiento de la economía. Le hemos solicitado al gobierno que tenemos que hacer ajustes de parte y parte. El sector privado ha acompañado en esta ley de financiamiento. Tal como están las cosas, puede salir con una aprobación de más o menos 7 billones, que era la mitad de lo que aspiraba el gobierno. Pero se necesita el ajuste gubernamental. El Consejo Gremial también aceptó el ingreso de ANATO. La Contraloría y la Procuraduría General denunciaron una megared conformada por 13.000 empresas y personas naturales, entre las cuales se concentraron contratos adjudicados por el Estado en los últimos 3 años por un monto de 60 billones de pesos.
Utilizando modernas tecnologías como la nueva Central de Información Contractual Océano, la Contraloría y la Procuraduría descubrieron una megared de empresas y personas naturales que, según denunciaron, en los últimos 3 años se ganaron contratos con el Estado por un monto de 60 billones de pesos. 13.000 empresas y personas jurídicas las que estarían allí dentro de la malla más grande de 60 billones de pesos. Un tipo que contrata una obra pública, después aparece con el PAE o aparece desde una droguería. La denuncia del Contralor y el Procurador fue hecha durante el lanzamiento de un libro sobre grandes casos de corrupción. Esos revisores fiscales que están en una empresa pero a la vez están en otras 3 o 4. Son estructuras de papel que son de papel pero escudan a los corruptos detrás de eso. Las zonas más afectadas por esta situación son la región Caribe con contratos por 20 billones de pesos y el eje cafetero con contratos por 16 billones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Cámara de Representantes que posesione inmediatamente al suplente de Jesús Santrich como representante por el Departamento del Atlántico. La decisión judicial ampara el derecho a la participación política del partido FARC. Le ordena a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que antes de 48 horas llame a Benedicto de Jesús González Montenegro a ocupar de manera transitoria la curul de Jesús Santrich. Es un triunfo en el sentido de que a nuestro partido se le estaba vulnerando un derecho fundamental porque en el acuerdo quedaron estipulados que son 10 curules y hasta el momento hemos hecho solamente el ejercicio de 8. Este fallo no quiere decir que Santrich haya renunciado a su derecho a él personalmente ocupar su curul. Pero si el partido considera que cada vez está más lejana la posibilidad de que Santrich sea congresista. Al contrario, cada vez estamos más seguros de que la JEP obre en derecho y Santrich recupere su libertad y pueda ocupar su curul. Santrich es el único de los congresistas de la FARC que no ha podido ocupar su curul porque está detenido mientras se define un pedido de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos. Un juez de Medellín condenó a 16 años de cárcel al cabecilla de la banda delincuencial de La Oficina, conocido con el alias de Tom. El juez quinto penal del circuito de Medellín condenó a 16 años de prisión a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, quien era el máximo cabecilla de la organización delincuencial dedicada al narcotráfico conocida como La Oficina. Los delitos que aceptó fueron concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y uso de documento público falso. La pena principal será de prisión y multa y la pena accesoria, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la prohibición de portar armas de fuego. Alias Tom, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, deberá pagar una multa superior a los 1.500 millones de pesos. Había sido capturado en compañía de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, en diciembre de 2017, cuando celebraba su cumpleaños número 50 en una finca de El Peñol, oriente antioqueño. El tejo fue reconocido en el Congreso de la República como Patrimonio Inmaterial de Colombia. Este deporte, tejo o turmeque, practicado en la sabana cundiboyacense desde hace más de 500 años, incluso por los indígenas muiscas, fue declarado hoy como Patrimonio Inmaterial de Colombia. La iniciativa del Partido Verde de la senadora Sandra Ortiz hizo moñona en el Congreso y pasa ahora a sanción presidencial. La alcaldía de Bogotá levantaría el pico y placa para los taxis que ya tienen las tabletas. La norma que está en estudio empezaría a regir antes de final de año. En las próximas horas se conocería el paquete de incentivos para que los taxistas en Bogotá cambien el taxímetro por las tabletas. Uno de ellos es exonerarlos del pico y placa. De pronto la intención es buena, como de costumbre, pero no veo que haya una investigación sobre la dinámica del sector y unas condiciones de mercado que se deben mirar con mucha puntualidad. Cerca de 5.000 taxistas en la capital se beneficiarían con el levantamiento de la restricción. Lo que nos explican los líderes del gremio es cómo se incentiva el cambio del taxímetro si no hay norma vigente. En este momento el decreto está enredado porque falta el pronunciamiento real del Ministerio de Transporte. Se está prometiendo estímulos sobre algo que todavía está en el limbo. Este jueves se conocería la decisión de la Secretaría de Movilidad sobre el levantamiento del pico y placa para los taxis. A 3 años de prisión fue condenado Michael Cohen, el exabogado personal del presidente Donald Trump. Y la premier británica Theresa May sobrevivió a una moción de censura promovida por el ala dura de su partido. Las noticias del mundo en CMI.
La justicia de Estados Unidos condenó a 3 años de prisión al exabogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, por evasión fiscal, mentirle al Congreso y pagar por el silencio de 2 mujeres que supuestamente mantuvieron relaciones extramatrimoniales con el mandatario cuando aún era candidato. La primera ministra británica, Theresa May, sobrevivió a la moción de censura que presentó el sector más conservador de su propio partido y aseguró su continuidad en el poder por un año más. El movimiento Chalecos Amarillos, que se formó en Francia hace poco más de un mes para protestar contra la reforma que sube el impuesto a los combustibles, continúa bloqueando las calles y convocando a futuras manifestaciones. China confirmó que detuvo al exdiplomático canadiense Michael Kovrig en un caso que muchos tildan de represalia por la detención en Canadá de Meng Wanzhou, la directora financiera del gigante chino Huawei. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un histórico aumento del 22% en el salario mínimo para 2019, la mayor alza a los ingresos básicos desde 1977. Medellín sigue presentando sorpresas para esta Navidad. Ahora se inaugura un parque donde nuestros propósitos se hacen realidad. Lo verán después de comerciales cuando nos conectemos desde el Club El Nogal. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre aquí en CMI Última Emisión. Hoy nos conectamos desde el Club El Nogal en Bogotá, donde se le realiza un reconocimiento a Aseguradora Solidaria de Colombia por ser una de las mejores empresas en Colombia y en Latinoamérica para trabajar. Ha sido distinguida entre más de 200 compañías en el país, por eso hoy le extendemos una felicitación. Desde aquí iniciamos hablando de las noticias del entretenimiento, desde Expartesanías, porque en esta feria se realiza la entrega de la medalla a la maestría artesanal, donde se reconocen a los mejores artesanos del país. Expartesanías se convierte en la feria más grande de productos culturales de Colombia, en donde se exalta a nuestros artesanos y artistas que construyen con sus manos las tradiciones y la identidad del país. Hoy se llevó a cabo la premiación a la medalla de la maestría artesanal, que además enarbola las historias de vida de mujeres que preservan el oficio más pacífico del planeta. Este año la maestra de maestras es la Mama Pastora. Pues yo aprendí de mi mamá desde 5 años y pues yo, decir total, no me enseñó, sino que yo le rogué que me diera una fajita y una fajita ya hecha para poder copiar, hice esfuerzos para poder aprender y ella ha comenzado así a mejorar hace 56 años. Con la comunidad primero tenía 20 mujeres ya de edad, después ya la juventud, la niñez y todos. He enseñado en Mocoa y en muchas partes, en Santiago, en Colón, en San Francisco, en Segundo. Un espacio donde los artesanos destacan a nivel nacional su excelencia por el oficio y el respeto por el medio ambiente. Y ahora hablamos de la ciudad mejor alumbrada de Colombia, Medellín, que sigue trayendo sorpresas para esta Navidad. Ahora la inauguración de un parque donde nuestros propósitos se hacen realidad. La base de un árbol rosa de Navidad de 24 metros de alto está compuesta por carteles donde los visitantes escriben sus propósitos para el 2019. Este es uno de los atractivos del Parque de los Propósitos, que se instaló en el sector de Ciudad del Río en Medellín. Actividades artísticas, recreativas, deportivas, de toda clase y condición, para que disfrutemos en esta época y sobre todo pensemos en este momento del año en los propósitos de lo que se viene. Una carpa de teatro con funciones de villancicos y música de diciembre hacen parte de los atractivos. Pista para transitar en bicicleta, pista de patinaje en el hielo, lugar para la lectura, un conversadero debajo de los árboles, funciones de cine en un domo, todo con la iluminación que caracteriza a Medellín por esta época. Este domingo 16 de diciembre están todos invitados a nuestra gran fiesta navideña, el Canal 1 y el primer día de novena en el Parque Principal de Soacha, donde conocerán a los talentos del Canal 1 y disfrutarán de un increíble show de pirotecnia. No te lo puedes perder, te esperamos a partir de las 4 p.m. Y los tripulantes de la expedición científica de Colombia a la Antártida siguen conociendo Chile. Hoy llegaron a Santiago, su capital.
nuevamente nosotros nos hicimos a la travesía, pero en esa oportunidad una travesía terrestre, y estamos camino a Santiago de Chile. Tenemos una oportunidad grandiosa de seguir reconociendo este hermoso país y un regalo más que nos da la expedición antártica. Así que quédense con nosotros, que esto va a estar chévere. 2 horas de carretera desde Valparaíso con una interesante mezcla de playa, viñedos, desierto y un recorrido en metro nos trae hasta aquí, hasta Sanhattan, que es la zona financiera de la ciudad de Santiago, engalanada con un importante monumento, y es este edificio que está detrás mío, la Torre de Santiago, el edificio más alto de Latinoamérica con 300 metros de altura y 70 pisos. El patio Bellavista, un lugar que en el año 1900 fue un conjunto de galpones industriales y que en el 2006 se recuperaron para formar 10.000 metros cuadrados de arquitectura que ha tenido premios y sobre todo aportes importantes a esta zona comunitaria de Chile. Nosotros tratamos de mostrarles a ustedes lo mejor de esta ciudad en un solo día. Ya nos toca regresar a Valparaíso a bordo de nuestro ARC 20 de julio y más actividades de nuestra expedición antártica colombiana los esperan. Sin embargo, queremos dejarlo a ustedes con un poquito más de música. Por hoy me despido, pero los espero mañana en la emisión central con mucha más información del mundo del entretenimiento. Que sueñen bonito. Gracias por acompañarme. Hasta aquí CMI Última Emisión. En el Canal 1 seguimos creciendo.